Él dijo, bueno, los seres humanos no me quieren escuchar, entonces voy a ir a predicarle a los peces. Entonces todos los peces comenzaron a saltar así y a acercarse a la playa. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, queridísimos seguidores de nuestro canal. Tenemos hoy la alegría de seguir tratando de estos temas tan impresionantes de los milagros y de la vida de los santos. Queremos hablar de un santo muy conocido por todos ustedes, pero que tal vez no conozcan detalles y hechos impresionantes de la vida como milagros, como taumaturgo. De este santo, hasta hoy en día hace milagros pequeños y grandes a todo el que se los pide, San Antonio de Padua. Y vamos a conocer su vida con el hermano Francisco Tobón. Bienvenido, hermano. Salve María, un gusto estar aquí de nuevo con la audiencia de los Caballeros de la Virgen. Así es. Y también está Radio Santa Fe, los Heraldos del Evangelio están escuchándonos en este podcast que ya gracias a Dios se ha vuelto muy, muy conocido. Dejen su like para que los motores de búsqueda de YouTube ranqueen este video para que sea mostrado a muchos más devotos. Y así YouTube sabe cómo saber si un video está gustando a la gente o no, haciendo sus comentarios, etc. Bueno, hermano, entonces San Antonio de Padua es un santazo, ¿no? Este santo, como todos, pues, son santazos. Yo creo que es el santo más popular en el mundo, así, o sea, el santo que tiene más devotos. Hasta hace unos pocos años atrás me acuerdo que la revista católica más grande del mundo era El Mensajero de San Antonio de Padua. ¿Ah, sí? O sea, una señal de la devoción. ¿No? Y usted ve en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas iglesias hay una estampa, una imagen de San Antonio de Padua y gente rezándole, ¿no? Pidiéndole ayuda. Y eso ya era desde que él estaba en vida, ¿no? Sí. Ya la fama de santidad impresionante. Bueno, hay una lucha y una discusión que dicen, ¿de dónde era San Antonio de Padua? ¿San Antonio de Padua era de Padua? No era de Padua, ¿no? ¿No? No era de Padua, no era no fue franciscano. Era agustino al comienzo, después se hizo franciscano. ¿Y cómo es esa historia? ¿Por qué le dicen San Antonio de Padua? Padua queda en Italia, ¿no? En Italia. Hasta hoy en día usted puede visitar. Sí, porque él murió en Padua y su cuerpo está allá, y el santuario, una basílica muy linda. Yo tuve la gracia de estar ahí, en Padua, al norte de Italia. Fue donde él pasó los últimos años. Pasó como un poco más de sus últimos 4 años de su vida las pasó ahí en Padua y en la región. O sea, pero tenía como base el convento de Santa María, que es donde está el cuerpo de él. Entonces, y bueno, ahí quedó el cuerpo, ya incluso, y además, él no era de Padua, no murió en Padua. ¿No? No, él murió en un pueblito cercano, en un monasterio que quedaba ahí, en un pueblito cercano de Padua, pero, o sea, tampoco murió en Padua. Pero entonces él murió en ese pueblito, donde los superiores le habían pedido que escribiera, porque él dedicó toda su vida a predicar, sobre todo. Y en esas predicaciones fue donde hizo cantidad de milagros. Y entonces los superiores le mandaron para que escribiera, porque él fue un gran intelectual, fue un gran estudioso. Se pueden encontrar escritos de él todavía. Sí, sobre todo sermones. Y fueron uno de esos que escribió en los últimos años de su vida. Entonces ahí llevó una vida de más recogimiento. Incluso un señor muy allegado, un benefactor de la orden franciscana, ahí de la región, le construyó, para que quedara más aislado, le construyó una habitación en lo alto de un árbol, encima de un árbol, de un nogal. Ahí le construyó una cabaña. La casa del árbol de San Antonio. Para él estar ahí bien aislado, y ahí él escribía, y es que pasó sus últimos años escribiendo sus sermones. Sin embargo, en el último año de su vida predicó la Cuaresma en Padua y delante de las multitudes y todo, y todavía sigue aquí. Pero si no era de Padua, ¿dónde nació San Antonio de Padua? Bueno, San Antonio de Padua era de Lisboa, Portugal. Los portugueses le dicen, y ellos discuten esto, dicen, allá en Portugal usted va a decir San Antonio de Padua, no, ¿qué santo es ese? Le dicen San Antonio de Lisboa, le dicen. Claro, pero hay una praxis, una costumbre, una tradición dentro de la iglesia, porque con muchos cuerpos de santos, de reliquias, hubo discusiones. Entonces aquí los portugueses empezaron a reclamar que él era portugués, que llevaran el cuerpo para Portugal. Pero entonces la iglesia estableció, no sé bien desde qué época, esa tradición de que donde el santo muere, ahí se queda. Entonces pudo haber vivido en otro lugar, pero donde él muere, ahí queda.
Entonces, como murió en Padua, pues bueno. Aquí en Colombia tenemos a San Pedro Claver, ¿no? San Pedro Claver, claro. Está San Ezequiel Moreno Díaz, que vivió aquí, se santificó aquí, pero por su enfermedad se fue para España y murió en España y allá quedó. Ya se quedó, sí. Porque allá murió. No hay cómo reclamarlo. Exacto. No se olviden que pues nosotros vamos a contar esta historia de este santo también para un momento de gratitud, un momento de alegría, porque vamos a escuchar muchos hechos muy pintorescos, muy interesantes, pero sobre todo para tener un ejemplo a seguir para nosotros, porque fueron humanos y tuvieron sus tentaciones y tuvieron las luchas que nosotros tenemos que tener, ¿no? Y fueron fieles a esto, por eso los santos, cuando son canonizados, porque ¿quién es el santo realmente? Es el que está en el cielo, pero no todos los que están en el cielo están canonizados, porque no todos fueron conocidos o no todos fueron un ejemplo de vida muy para seguir, pero que al final de la vida pues se convirtieron y tuvieron una buena muerte por misericordia de Dios, pero no son ejemplos a seguir, ¿no? San Antonio de Padua es el caso de un ejemplo a seguir. La vida religiosa, pero también dentro de nuestra vida del día a día. Entonces, pues bueno, y él, como usted decía, pues ¿fue franciscano o no fue franciscano? ¿Cómo conoció a los franciscanos? Sí, no, claro, es que él... Siempre lo pintan con el traje franciscano. Sí, sí, fue franciscano, pero no solo fue franciscano, mejor dicho, él comenzó siendo agustino. Él entró a la orden de los agustinos con 15 años, a pesar de la oposición de su familia, que es frecuente cuando hay vocación religiosa. Y mire que era una familia piadosa, en fin, católicos practicantes y todo, pero él era muy inteligente, ellos veían las capacidades que él tenía y claro, quería que hiciera una carrera brillante en el mundo, ¿no? Por las capacidades que tenía. Y entonces él, de incógnito, él se fue a los 15 años de edad, se fue y se entró de agustino. Y estando ahí en Portugal con los agustinos, en esa época los agustinos son más antiguos que los franciscanos. Entonces los franciscanos estaban recién fundados, San Francisco de Asís estaba vivo, ¿no? Entonces él era el encargado de la proveeduría, digamos, como llamamos nosotros, de los alimentos, de proveer la casa, de la cocina, digámoslo así, de la despensa, de los alimentos y todo, de un convento agustino. Y pasaron por ahí 5 misioneros franciscanos de esa recién fundada orden franciscana que iban para Marruecos, para el norte de África, a predicar a los musulmanes. Y pasaron por ahí. Hay que recordar que los franciscanos, San Francisco, así es una de las misiones que quería hacer, era ir a África y conquistar África para la Iglesia Católica, ¿no? Él estuvo en Egipto. Y él estuvo en Egipto, estuvo en Jerusalén. Sultán y todo. Se tuvo que devolver no por susto a que lo mataran, sino por problemas de la orden que estaban habiendo como desvíos del carisma allá en Europa. Entonces tuvo que devolverse a arreglar todos esos problemas. Pero él fue y hizo apostolado. Pero entonces es muy lindo que estos 5 cayeron en manos de un rey de esos musulmanes que los torturó, les sacó la piel, le echó aceite hirviendo, luego los decapitó, en fin, los mató de una manera terrible. Mártires, santos mártires. Mártires, todos los 5 canonizados, santos canonizados. Y entonces, claro, la noticia llegó y alguien recuperó los cuerpos y los trajeron y los cuerpos fueron expuestos a la veneración de los fieles en el convento donde él vivía. Ya había pasado para Coimbra. De Lisboa lo había mandado. Él había pedido para ir a Coimbra porque en Lisboa, que era su ciudad, muchos conocidos de él lo iban a buscar para hablar. Él quería llevar una vida de recogimiento, de estudio. Entonces pidió para que lo trasladaran, lo llevaron a un convento de Santa Cruz de Coimbra, que además había sido fundado por un santo agustino también, santeatino, y era un centro también de cultura, un centro donde había grandes teólogos, y no solo de teología, sino de ciencias humanas, digamos. Así como la Universidad de Coimbra, que hasta hoy en día es célebre, también era célebre este convento de Santa Cruz. El asunto es que en ese convento expusieron los 5 misioneros, y él quedó tan edificado, tan entusiasmado con el ejemplo de esos mártires, que él quería morir mártir también. Se quería ir rápido para el cielo. Entonces dijo, bueno, en mi orden, los agustinos no van a hacer misiones ahí a Tierra Santa y eso, yo quiero hacer misiones. Entonces, ¿será que es el caso? Yo quiero ser franciscano.
a ver si me mandan de misión y me voy rápido para el cielo. Si él quería morir mártir, una gracia. Es ¿no? una gracia que le especial tocó. porque naturalmente el instinto de conservación pues no lo llevaría a eso, ¿no? Pero querer ir a conquistar almas hasta poder ser muerto, digamos, es una gracia única. Sí, es una gracia. Humanamente eso no tiene No, no tiene explicación. O sea, explicación. querer morir, ¿no? Sí. Un paréntesis, una catequista le está enseñando a los niños, bueno, entonces el cielo, hablándoles del cielo y tal. Se les pregunta a los niños, bueno, ¿quieren irse al cielo? Sí, claro. Ah, bueno, fulanito, no sé, Pablito. ¿Y usted no quisiera morirse? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, pero es que para ir al cielo hay que morirse, ¿no? Entonces, bueno, querer morirse, claro, que va contra el instinto de conservación. Nadie quiere morirse. No quiere irse para el cielo, pero ojalá Pero la sin muerte, morirse, ¿no? la muerte llega, ¿no? La muerte llega en cualquier momento. Bueno, entonces ahí él comenzó a pedir y los agustinos fueron muy renuentes a aceptar, pero al final lo aceptaron y los franciscanos al otro día le pusieron el hábito. Y ya del hábito de novicio, claro, y eso es un noviciado. Y bueno, ella empezó su vida como franciscano. Sería interesante ver, los franciscanos estaban naciendo en esa época, era pequeño, estaban se me expandiendo. olvidó un detalle, perdón. Sí, porque porque un detalle. Yo iba en que él no sabía si era el caso de hacerse franciscano o no. Y empezó a pedir a Nuestra Señora, al Santísimo Sacramento, que lo iluminara si era el caso de él hacerse franciscano. Y San Francisco, que estaba vivo, vivía en Asís, San Francisco se le apareció y le dijo, yo quiero que tú seas franciscano, entra a la orden que Dios quiere que tú seas franciscano. Entonces ahí fue que se decidió, o sea, fue una aparición de San Francisco. Una vocación clarísima. Clarísima. Claro, porque eran las primeras vocaciones, o sea, no era el primer conjunto de San Francisco, que eran pocos, pero sí de las primeras vocaciones cuando ya se estaba expandiendo por el mundo entero el carisma franciscano, que no era natural. O sea, un joven como San Francisco, que era joven, tenía, no sé, 20 y pico años, una cosa así, y lo empiezan a seguir personas. Él quería llevar una vida tranquila, a Dios, sin nada, dejó su fortuna, dejó sus familias, dejó su fiesta, porque San Francisco era fiestero, le gustaba todas las cosas del mundo. Era artista. Era artista, cantaba y después lo siguió cantando, pero cantándole al Señor después, ¿no? Le gustaba el francés, la poesía. Y de repente tuvo una gracia especial, porque los que no han visto la historia de San Francisco, hicimos un podcast de San Francisco para que lo vean. Y él se retira a la soledad, a querer llevar una vida de oración, de penitencia por su vida de pecado pasado, y comenzó a predicar, a hacer apostolado con la gente, y empezó a atraer gente. Era la gracia de Dios, porque una vida así naturalmente no atrae a nadie. Y empezó a crecer hasta que ya creció tanto que tuvo que pedir a un cardenal que le ayudara, el cardenal Ugolino, y le ayudó, le apoyó con el Papa, con los otros cardenales, y se empezó a esparcir por el mundo entero, y empezaron las primeras vocaciones de otros. Y ahí la orden creció, pero rapidísimo. Pero fue rapidísimo. Si en vida de San Francisco ya habían ido a Alemania. Alemania fueron 2 veces. La primera vez les fue mal, la segunda ya volvieron, porque era la época de las herejías, que aquí vamos a ver un poco de San Antonio y los alemanes, y estos franciscanos pues no sabían alemán, y le decían a los alemanes da todo el tiempo por italianos y fiesteros, y hasta que los confundieron con cosas que da, y pensaron que eran herejes, y mataron unos y los otros se escaparon, y a todos los deportaron. Pero eran católicos los alemanes, solamente que había tanta herejía por todo lado que tenían miedo de que fueran unos herejes. Y algo muy novedoso. Algo muy novedoso. Entonces, pues volvieron, después fueron a Francia, después fueron a varias partes del mundo. Y bueno, aquí en Italia también se empezó a esparcir por otras ciudades, pero este santo, pues recordemos que es portugués, y se fueron allá a Portugal y comenzaron a recoger vocaciones. Y dentro de las grandes vocaciones de los franciscanos, ¿verdad? Está ¿cómo se llama el teólogo? San Buenaventura. San Buenaventura, el gran teólogo, San Antonio de Padua, entre otros, que hay muchos. La historia de los franciscanos es muy interesante, pero léela de los libros serios, ¿no? En la que le muestran que todos los santos hacían lo mismo. No, todos los santos tuvieron sus luchas diferentes. Y San Antonio de Padua, pues, ¿cómo ven? ¿Cuál era el carisma franciscano, hermano Francisco? Usted que es su patrono de San Francisco, que explíquenos, porque la gente tiene muy desfigurado. Dicen San Francisco a los animalitos, y San Francisco sí tenía algún carisma con los animalitos,
pero no era la esencia de la vida franciscana, porque para eso contratemos unos veterinarios que se cuidan mejor, pues que no sé, quién sabe si cuidan mejor, porque San Francisco hacía milagros y cosas, pero no era la esencia de la vida franciscana. ¿Cuál es la vida franciscana y qué quería San Francisco con esto y por qué San Antonio se encantó con esto? Bueno, lo de los animalitos tiene una explicación. San Antonio de Padua también tuvo muchos hechos singulares con animalitos, ¿no? San Francisco de Asís y San Antonio de Padua son del siglo XIII. Y en esta época ya la cristiandad medieval, el mundo católico, esa Europa que había sido bárbara, había sido convertidos, todas esas tribus y lo que restaba del Imperio Romano habían sido convertidos por los benedictinos, esos monjes que habían ido tachonando toda Europa de monasterios, y esos monasterios comenzaron a ser foco de conversiones, de irradiación, y no solamente de conversión del paganismo a la fe católica, sino de la barbarie a la civilización. Y nació una civilización, la civilización cristiana, católica, europea, la civilización occidental católica, un mundo católico donde habían reyes santos, en fin, la santidad brillaba por todas partes. San Fernando de Castilla, Santa Isabel de Hungría, Pero como el pecado original está latente en el hombre, las pasiones siempre lo están invitando a la decadencia, hubo una falta de vigilancia, hubo un comienzo de decadencia en las costumbres, en la mentalidad. Era ya el comienzo del Renacimiento, que justamente la palabra Renacimiento los historiadores la acuñaron para hablar de un renacimiento de la cultura pagana y de la mentalidad pagana anterior al cristianismo. O sea, en el fondo no era el renacimiento, era el rehundimiento. Remorimiento, ¿cómo ya era? Volver a morir, era volver al paganismo. Claro. El paganismo Con esto no estamos diciendo que en el Renacimiento no hayan habido cosas interesantes, descubrimientos, sí, hubo santos progresos humanos, pero la idea filosófica de volverse, acabando con todo lo anterior. Una gran crisis moral, ¿no? Una gran crisis moral. Porque era, ¿cómo se llama? El delirio delirante de las alegrías, decía el Dr. Plinio en su libro, ¿no? De las alegrías terrenas. Sí, entonces el gozo de la vida, los placeres sensuales, entonces el dinero, la felicidad está aquí en la tierra, no está en la vida eterna, no está en la virtud. Entonces comenzó ese cambio de mentalidad y por eso Dios suscitó en ese momento, bueno, antes de hablar de esas vocaciones que Dios suscitó, hay un fenómeno que es interesante. Santo Tomás de Aquino es el que lo explica, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice que cuando alguien cae en el error, alguien puede caer en el error porque se puede equivocar, puede recibir una mala información, o puede, en fin, hacer un raciocinio de buena intención y confundirse y concluir algo malo. Está bien, eso puede pasar. Pero habitualmente cuando alguien adhiere a un error, a una herejía, a una desviación de la verdadera doctrina que nos enseñó nuestro Señor y la dejó en manos de la Iglesia, es porque la persona se dejó llevar por una mala pasión, una pasión desordenada, cayó en un vicio, en un pecado reiterativo, y como el hombre es un ser racional, el hombre busca una justificación racional para el pecado que él comete. Entonces voy a dar un ejemplo, no sé, un tipo comienza a robar y se vuelve un ladrón profesional y cae en el vicio del robo. Entonces él va por allá y escucha a un filósofo por allá de esas doctrinas de hoy en día que no, las cosas no son del dueño sino del que las necesita. Entonces él oye eso, ve, qué doctrina interesante, qué idea genial, claro, porque justifica su robo, el robarle a los otros. No es que yo necesito lo del vecino, ¿no? Entonces, uy, qué filósofo maravilloso. Entonces él adhiere a ese error para justificar un pecado en el cual él vive y no vivir en una contradicción. O sea, si él piensa que el robo es malo y vive robando, pues su conciencia va a estar en contradicción con su forma de vida. Bueno, entonces, como hubo esa decadencia moral, comenzaron a aparecer una cantidad de sectas rarísimas, heréticas, con esas ideas novedosas y por varias partes de Europa, los cátaros, los albigenses, en fin,
otros se llamaban los flagelantes, en fin, había con varias modalidades, varios colores y varias corrientes, digamos. Y San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, franciscanos. Bueno, San Francisco fue el que inició. Él fue una vocación que Dios suscitó para ir en contravía de esa vida de goce, de placer, de buscar dinero. Entonces el franciscano es el que San Francisco de Asís dijo: yo me casé con la dama pobreza. Como que un matrimonio místico con la virtud de la pobreza. Entonces el que era rico se despojó de todo y fue la primera orden que empezó a vivir de limosna. Las otras órdenes tenían patrimonio. El doctor Piño dice que en la Edad Media, en el momento de San Francisco, habían 2 caminos que tomar. Uno era ese y el otro es súper interesante, pero tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Dejen su like, compartan y les cuento cuál era la otra vida que la Edad Media estaba en su bifurcación. Ya volvemos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, hermano Francisco, entonces, en la Edad Media estaba en un momento de una bifurcación, ¿no? Para tomar 2 caminos. Recordemos que el doctor Plinio Correa Olivera es el inspirador de nuestra obra. Él era muy allegado a la teología de la historia. Ver la historia con los ojos de Dios. Entonces, él se especializaba, él era profesor de historia y de hecho, bueno, él era católico y siempre hablaba mucho de la religión católica, etcétera, pero la especialidad de él era Egipto, nada que ver, así, se sabía todos los faraones, pero bueno. Pero él daba el principio de los pueblos, las vocaciones de los pueblos y de las etapas de la historia de las civilizaciones con ojos divinos, porque es Dios actuando en la historia, no podemos separar una cosa de la otra. Y en la Edad Media estaban en esa bifurcación cuando apareció San Francisco, dijo, o escogen el camino de la pobreza, dejando de lado el mundanismo, o escogen el lado de la grandeza. Pero grandeza y mundanismo no es lo mismo, es diferente. La grandeza es a través de la creación y de los bienes terrenos, poder darle gloria a Dios a través de grandes iglesias, catedrales, hasta castillos que pueden haber sido bonitos, bellos, personas muy elegantes, de alta sociedad, con vestidos muy elegantes, pero que tenían su corazón no en esta tierra, sino en las cosas del cielo, hubiese sido otra cosa. Y que la Edad Media tomó el rumbo de la pobreza con San Francisco. Dios le había dado a escoger y cogieron esas vías. Y pues salió un gran San Francisco y un gran San Antonio. Y aquí comienza la historia, pues ya San Francisco, lo que vean el podcast, pero vamos a ver la historia de este gran continuador del carisma de los franciscanos. Y una cantidad de milagros, yo creo que hizo más milagro que el fundador, este hombre, porque San Francisco. Sí. Pero entonces lo interesante que es el aspecto que poco se comenta de San Antonio, y es que San Antonio fue un gran polemista. Él fue un gran polemista con todos estos herejes, porque habían poblaciones enteras que abandonaban la iglesia, ¿no? Y él, muy bonito, porque él fue un hombre, como dije al comienzo, un hombre muy capaz, muy inteligente, y él él vivió 11 años con los agustinos, en estos conventos que vivió en Lisboa y en Coimbra. Él estudió muchísimo, y tenía una cabeza impresionante, que se sabía la Biblia de memoria, así como Santo Tomás de Aquino. Ah, sí, también. De memoria, toda la Biblia de memoria. Hacía citas así de memoria.
y mucho, en fin, de teología, conocía la patrística, en fin, un gran teólogo. Pero él, por humildad, cuando entró a los franciscanos, bueno, volvemos a la historia que él vio los mártires, esos que llegaron de Marruecos, a él pidió para ser enviado, entró a franciscano y ya al año no se aguantó más, él lo que quería era morir mártir. Ahí él se fue a Marruecos, pero ahí se enfermó. Entonces cogió un barco de vuelta para Portugal, y ahí en el Mediterráneo unos vientos, unas tormentas, se llevaron el barco para Italia. Eso pasaba mucho en esa época. Los barcos no eran tan modernos como hoy en día. Claro. Entonces ahí llegó a Messina, en Sicilia. Entonces buscó un convento franciscano, ¿no? En fin, llegó de los franciscanos, de un convento de la Messina, lo recibieron. Y en ese momento estaba justamente San Francisco de Asís convocando, creo que era el segundo capítulo general, que era la reunión de todos esos primeros capítulos eran, o sea, actualmente los capítulos son los superiores de las casas o de las provincias. En esos primeros capítulos eran todos los franciscanos. El primer capítulo que había habido había sido 6.000 franciscanos, y en este se reunieron 4.000. Y San Antonio asistió a este capítulo, porque estaba allá en Italia, estaba recién llegado, y convocaron ese capítulo, entonces se fue con todos los franciscanos de todo el mundo que se reunieron ahí en Asís, con San Francisco vivo, y asistió a ese capítulo. Y cuando terminó el capítulo, pues bueno, él era de Portugal, y había querido ir a Tierra Santa, y bueno, ahora estaba en Italia, no tenía casa, ¿no? Entonces ahí, en fin, ahí se quedó, no me recuerdo en qué ciudad fue, Montepaolo, en Montepaolo. Ahí se fue para la ciudad de Montepaolo, donde hay un convento franciscano, ahí lo acogió el superior, y bueno, llegó a vivir ahí, como nadie lo conocía, nadie sabía quién era, y lo vieron así por el aspecto, como que no aparentaba mucha cosa, y él muy humilde, entonces lo pusieron a lavar platos. Entonces él era el que lavaba los platos y barría el convento. Y él, calladito la boca, humilde, no dijo nada, y se dedicó a lavar platos y a barrerla. Y pasaron algunos meses y iban a haber unas ordenaciones en una población cercana, ordenaciones sacerdotales de unos franciscanos. Y estaban de visita unos dominicos, que los dominicos ellos sí eran teólogos, eran predicadores, ¿no? Es eso, su carisma era Dominican Scanes del Señor, que era como que ladrar la palabra del Señor, en el sentido de porque había muchos los herejes y había que ser combativo, ¿no? Predicar contra los herejes. Sí. Bueno, el asunto es que llegó el momento de la ordenación y quisieron que algún sacerdote pues hicieron un sermón bien apropiado para la ceremonia de ordenación a estos nuevos sacerdotes. Y le pidieron a estos teólogos dominicos, que era su especialidad la predicación, pero ellos dijeron, no, así improviso no, me hubieran avisado, yo lo hacía. Entonces ahí el superior franciscano, inspirado, dijo, bueno, me va a tocar alguno de mis padres, de los padres de mi comunidad franciscana. Entonces a San Antonio, que él no era el que lavaba los platos. Entonces, bueno, Fray Antonio, en nombre de la Santa Obediencia, le toca a usted hacer el sermón. Y así de improviso. Ahí se paró San Antonio y se dio un sermón, un sermonzazo, citando la Biblia, pasajes de la Biblia de memoria, principios de teología, citando a San Agustín. Claro, él había estudiado teología con los agustinos, ¿no? Claro. Y un sermón que dejó a todo el mundo boquiabierto. Dijo, pero este hombre es un genio. Y por la humildad, primera vez que lo veían. Y era la primera vez que lo veían predicar. O sea, una cosa así, quedaron todos boquiabiertos. Se dijeron, no, este hombre lavando platos no puede ser. Y ahí el superior comentó con sus superiores y dijeron, no, este es un gran teólogo. Llegó la noticia, le comentaron a San Francisco de Asís, que vivía, y San Francisco quedó muy contento de saber que en la orden había alguien también preparado, porque él estaba buscando quién formara a los franciscanos también. Él quería... ya digamos, él como que ya veía que el carisma franciscano de la pobreza, de la despretensión que hablamos ahora ya como que había sido asumido. Ahora estaba preocupado con la formación académica, digámoslo así, que en un comienzo él le tenía hasta miedo. No quería. San Francisco de Asís tenía miedo de la formación académica porque por esa misma decadencia del Renacimiento, los teólogos por mundanismo
usaban la teología, pero era para pavonearse y para mostrar que sabían mucho, que eran muy inteligentes. Entonces era una cantidad de estudios ahí, pero era más movidos por el egoísmo y la vanidad que por el amor a la doctrina, Y la querer verdad. hacer el bien a las almas. Entonces San Francisco, incluso en la regla original, dijo, los franciscanos a los ojos de los demás deben de ser como idiotas, usaba la palabra idiota y todo. Sí. Y les prohibió leer libros. En un comienzo prohibió hasta leer libros, no quería que estudiaran. Porque hasta los seminarios, bueno, en esa época no había seminarios, pero las universidades donde se estudiaba estaban llenas de ese ambiente de orgullo, de un intelectualismo pagano, mundano y vanidoso. Entonces, por eso él no quería que fueran a las universidades a estudiar. Entonces, vio un gran teólogo, virtuoso, listo. Entonces dijo, bueno, no, que él se dedique a formar. Entonces ahí lo pusieron a ir a San Antonio a recorrer todos estos pueblos del norte de Italia, recorriendo los conventos franciscanos para formar en teología a los franciscanos. Y como esa región estaba también infectada por esa cantidad de sectas nuevas, con doctrinas esdrújulas, entonces también lo pusieron a él a predicar. Y ahí fue que él comenzó a polemizar con todos esos herejes. Y ahí lo llamaron, sobrenombre de él era el martillo de los herejes. El martillo de los herejes, ese fue el título que le dieron por las polémicas que él tuvo. Pero además de los grandes argumentos doctrinarios, teológicos que él daba, fue sobre todo con milagros portentosos que él hizo discutiendo con los herejes. ¿Nos puede contar algunos? Entonces, por ejemplo, en un pueblo en Rímini. Estos dos que voy a contar fueron ahí en Rímini, que queda ahí en la costa italiana y ahí desemboca un río, ¿no? En Rímini había un famoso hereje de esos, Bonatillo. Entonces él comenzó a discutir con este hombre, pero o sea, ni siquiera venían a escucharlo. O sea, él discutía, y ni siquiera venían a escucharlo. Porque generalmente en esos lugares pues se convocaba en una plaza pública y venían los representantes, digamos, de esa secta y venía el predicador y entonces el pueblo asistía y tal. Pero aquí él se paraba en la plaza, empezaba a llamarlos a la discusión, a la polémica y ni siquiera la gente paraba a escucharlo. A San Antonio. A San Antonio, ni siquiera paraban a escucharlo. Entonces él dijo, bueno, los seres humanos no me quieren escuchar, entonces voy a ir a predicarle a los peces. Entonces se fue al lado del río, que está ahí en ahí comenzó ciudad. A circular la noticia y varios lo siguieron para mirar, ¿no? A ver qué pasaba. Se fue solo. ¿Ah, sí? Y se fue allá a la playa, frente al río, y dice, bueno, peces, estos hombres, estos seres humanos tienen los corazones endurecidos. Vosotros que sois criaturas de Dios, vosotros que servisteis de alimento a nuestro Señor Jesucristo antes y después de la resurrección, vosotros que uno de vosotros fue que salvó a Jonás llevándolo en el vientre, vosotros que fuisteis los únicos que no sufrieron el castigo del diluvio, porque claro, en el diluvio los peces pues no sufrieron, ¿no? Claro, vivían en el agua. Les fue mejor. Entonces comenzó, venid a escucharme la palabra de Dios, que estos hombres endurecidos por el pecado no quieren escuchar. Entonces todos los peces comenzaron a saltar así y acercarse a la playa, a la orilla, a escucharlo. Y se organizaron todos por tamaño. Entonces los chiquitos, las sardinas, no sé, así, aquí adelante, no sé qué, así por tamaños, y atrás de último las ballenas, así, de todas las cabezas asomadas de los peces. Entonces todos organizados, o sea, un auditorio bien organizadito. Y entonces él comenzó a hablar de las maravillas de la iglesia, de nuestro Señor, de la redención, de las maravillas, en fin. Y los peces, cuando él decía algo bonito, todos movían la cabeza, saltaban de alegría, o sea, manifestando el... Entonces, claro, alguien lo vio, alguien que estaba por ahí cerca lo vio el milagro y le contó al otro, y se regó la novedad por todo el pueblo, y todo el pueblo se vino a ver el prodigio. Entonces una cantidad de peces escuchando el sermón de San Antonio, y ahí él se vuelve a los herejes y les empieza a increparlos por el error en que habían caído. Tienen más fe estos pescados, estos peces que ustedes. Ponen más cuidado, y ahí todo el pueblo se convirtió. Entonces, un milagro de eso fue más convincente que los argumentos teológicos, además de que dio argumentos teológicos. Bueno, luego ahí mismo, también discutiendo con un jefe de esos herejes, San Antonio estaba hablando de la presencia real en la Sagrada Eucaristía. O sea, como la Sagrada Eucaristía, cuando el sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesucristo, usando
in persona Christi, por eso se dice al sacerdote como su ministro, como su instrumento, usando la lengua del sacerdote, opera ese milagro extraordinario que es la transubstanciación, que es lo que se opera en la misa cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, dice la fórmula consecratoria. Entonces deja de ser pan, deja de ser vino y se transubstancia en cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo. Entonces ya no es pan, sigue teniendo la apariencia de pan, pero ahora es Jesucristo, cuerpo, alma, sangre y divinidad. Entonces él estaba hablando presta de atención, que esa herejía por ahí a veces circula, ¿no? Que la misa es simbólico, el pan, que es Cristo. No, ahí está realmente nuestro Señor Jesucristo. Y hubo muchos milagros eucarísticos, que pueden ver también el podcast de los milagros eucarísticos, que comprobaron que sí, o sea, pero más que esos milagros, uno tiene que tener fe por la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que él es su cuerpo y su sangre, que no come mi cuerpo, que no bebe mi sangre, no puede ir al reino de los cielos, puede ser algo así, ¿no? Claro. Pero entonces, cuidado con esas cosas que circulan por ahí cuando escuchen y digan, no, nuestro Señor está ahí realmente. Y esos errores ya venían desde antiguo. Mire. Pero entonces él estaba hablando de eso y ahí el hereje ese lo interrumpe y le dice, mire padre, yo tengo una mula, si usted me deja poner esa mula a aguantar hambre 3 días y la traemos aquí y usted pone ese pedazo de pan que usted dice que es Jesucristo y le ponemos trigo a la mula o paja a la mula, si la mula no se va a comer la paja, sino que adora ese pedazo de pan que usted dice que es Dios, que es Jesucristo, yo ahí le creo. Entonces Antonio le dijo, listo, trato hecho, de aquí a 3 días nos vemos. Lleve su mula y déjela sin comer. Entonces el tipo, claro, y corrió la voz todo el mundo, uy, que de aquí a 3 días. Entonces, claro, a los 3 días había más gente que el primer día, ¿no? Entonces una multitud mirando así, y llega San Antonio de Padua y trae el Santísimo Sacramento con toda la veneración de la iglesia, ¿no? Trae las hostias consagradas y las expone. Las hostias consagradas que aparentemente son pan, ¿no? Trigo. Y llega el hombre y trae la mula y la pone ahí y le pone una montaña de cebada, de paja, de lo que sea. Y ahí la mula, en vez de irse a comer la cebada, que estaba con hambre, llevaba 3 días sin comer, va delante del Santísimo Sacramento y dobla las patas de adelante, y se arrodilla y baja la cabeza en señal de adoración. Que es un milagro, ¿no? Porque un milagro eucarístico. Porque normalmente un animal no haría eso. El instinto de él es irse a comer la paja. Dios se lo puso eso porque porque uno se preguntaría entonces por qué no todos los animales van a adorar a Dios, porque ellos dan gloria a Dios por ser lo que son, porque están en su orden creado que Dios dispuso, ¿no? En este caso fue para resaltar la presencia eucarística, por eso fue un milagro. Claro. Y ahí el hereje se convirtió. Se comió su cuento ahí. Y así hacía él, pero. Oiga, pero ¿por qué lo pintan con el niño Jesús en los brazos? Bueno, eso tiene una explicación muy bonita. En una de esas correrías predicando, un señor muy piadoso y tal hospedó en su casa. Entonces él veía que en la noche la luz no la apagaba San Antonio. Claro que se quedaba toda la noche haciendo oración y penitencia y pasaba en vigilia rezando. Y entonces un día así de curioso el hombre se asomó, claro, era esas épocas antiguas, eran las cerraduras así grandes, con unas llaves gigantes, ¿no? Entonces por el ojo de la cerradura se podía ver. Entonces el hombre se asomó así a la medianoche por el ojo de la cerradura y vio a San Antonio con el niño Dios, el niño Jesús en los brazos, acariciándolo, y él besaba al niño y hablaba con él y jugaba con el niño y todo. Entonces ahí él quedó impresionado y al otro día le dijo, óigame, pero yo lo vi a usted anoche con un niño todo resplandeciente, ¿quién era? No, sí, ese era el niño Dios, es que él con frecuencia él me visita y yo converso con él y tal, pero no le cuente a nadie, solo puede contar después de que yo muera. Entonces ahí el hombre guardó el secreto y solo después de la muerte de San Antonio fue que contó ese milagro, ¿no? Qué bonito. Entonces ahí por eso a él lo representan con... Pero ahí, mire, habrían cantidad de milagros, o sea, era... No, una maravilla. Y pues a San Antonio a veces lo pintan con los cacheticos rojos, así como...
que no hubiese pasado. Y le decían, si usted decía el martillo de los herejes, que tenía que ir a discutir y se enfrentaba con esa gente, que no era fácil. Uno de los pintores que era más cercano a la época de él, Beato Frangelico, lo pinta. Y lo pinta así como un señor corpulento, fuerte, etcétera. Era corpulento. Era corpulento, o sea, no era así como lo pintan flaquitos, chiquiticos, rosados. Esa es lo que decía el doctor Pliño, la deformación de la piedad popular, que a todos los pintan como si no hubiesen pasado ningún sufrimiento ni ninguna dificultad, no. Ellos lucharon y como nosotros tenemos que luchar. Y además hacía milagros, o sea, hizo cantidad de milagros, que resucitó muertos, curó enfermos. ¿Cómo así resucitó muertos? A ver, cuéntese alguno. Resucitó, pero varios, cantidades. Varios ahogados. ¿Sí? Resucitó varios ahogados. Una señora que se fue a escuchar, o sea, llegó él a predicar en el pueblo, entonces, claro, corría la voz, el famoso predicador, y la señora se fue y dejó un niño, lo dejó solo en la casa por ir a escuchar el sermón de San Antonio. Y en la casa había una pileta y el niño se cayó en la pileta y se ahogó. Y cuando la señora volvió, encontró al niño ahogado, muerto. Te imaginas el dolor de la mamá viendo al niño muerto, y luego el esposo iba a echarle la culpa, además porque era por ella haberlo dejado solo, ¿no? Sí. ¿Y por qué lo dejó solo? Por ir a escuchar un sermón de ese cura allá, entonces pues, es la culpable, dejó morir el niño, entonces ella toda, en fin, adolorida, pero viendo la santidad de San Antonio, al cual había acabado de escuchar hablar, ella cogió al niño con una fe impresionante, se lo llevó, y ahí San Antonio le dio una bendición y lo resucitó. Y hubo varios, hubo muertos. Otro parecido, y ahí fue un niño que cayó en una caldera de agua hirviendo y no le pasó nada. Y la mamá llegó y el niño estaba dentro de la caldera de agua hirviendo, jugando, ahí bañándose tranquilo, y el agua no lo quemó. ¿Pero cómo si San Antonio estaba ahí o qué? No, porque le pidió, o sea, porque si había ido a un sermón con San Antonio. Era algo similar, por eso fue algo similar. Fue otra señora que se fue a escuchar el sermón. Hubo otra que le pidió al esposo, mire, llegó el famoso Fray Antonio, va a predicar, y el esposo, no, va usted a perder tiempo allá, no va a escuchar a sus curas, no sé qué. No le dio permiso para ir. Entonces la señora toda afligida se subió a la azotea de la casa, y San Antonio estaba en las afueras del pueblo, no sé, a 3 kilómetros de distancia. Y desde ahí ella empezó y escuchó todo el sermón, ¿no? Entonces, si tuvieran parlantes, y ella le dice al esposo, mira, qué maravilla lo que está contando aquí Fray Antonio. Y él, está loca usted, ¿cómo así? El hombre sube a la azotea y él también empezó a escuchar el sermón. Pero ya saben, cuando se le dañen los parlantes y tienen que hacer una presentación, entonces en San Antonio, a 3 kilómetros de distancia. Unos parlantes mejores que cualquiera. Luego iban 20,000 personas, 30,000 personas. Él predicaba en el campo, porque no había una iglesia que... 30,000 personas para la época. 30,000. Ya hoy en día hay muchos. Eso es como más o menos un estadio lleno. Pero para la época era más, porque la gente no había los medios de transporte hoy en día. No era el pueblo entero, porque sí. Los pueblos debían de tener ese tamaño, ¿no? Sí, exacto. 20,000, 30,000 personas. En una de esas ocasiones estaba usando un antiguo foro romano, ¿no? Que esos teatros romanos que existen en muchos lugares de Europa, de la época del Imperio, ¿no? Y era un lugar enorme. Y ahí habían como 30,000 personas asistiendo, y comenzó a amenazar una tormenta, así comenzaron las nubes negras a caer relámpagos, comenzó a llover, la lluvia que venía, se veía la lluvia venir. Entonces la gente se empezó a asustar y todo el mundo ya pensando a ver por dónde salía corriendo para su casa, ¿no? Porque venía un vendaval. Y ahí San Antonio le dice, no se muevan de su lugar. Esto es un ardid del demonio para que ustedes no escuchen esta predicación, porque el demonio no quiere que ustedes cambien de vida, el demonio no quiere que ustedes se conviertan, el demonio no quiere que me escuchen. Tranquilos, quédense ahí que no va a pasar nada. Y se desató la tormenta, pero se desató la tormenta que llovía por todos lados, pero donde estaba la multitud no cayó ni una sola gota de agua. O sea, todo el mundo quedó sequito. Los ángeles pusieron sus alas para cubrirlos. Bueno, pero estos son milagros, digámoslo que positivos, digámoslo así. Pues sí pueden existir milagros negativos. Pero él hizo unos milagros negativos. ¿Cómo también, así? sí. ¿Cómo existen milagros en una de esas, uno de esos herejes, para burlarse de él, le pagó a un tipo para que se hiciera el ciego. ¿No? Entonces le puso unas vendas así, y no diga que usted es ciego de nacimiento, que de niño usted no ve nada. Entonces vino ahí delante de todo el mundo, era para hacer quedar mal a San Antonio.
porque él oía hablar de muchos milagros que San Antonio hacía. Entonces, delante de todo el mundo, oh, Fray Antonio, mira este pobre hombre que es ciego de nacimiento, fulanito, ¿cómo es que tú te llamas? No sé qué, sí, ay, yo nunca he visto nada en mi vida, siempre fui ciego, he sufrido mucho, no sé, era un papelón que estaba haciendo, porque el otro le iba a pagar por hacer el teatro. Entonces, por favor, si tú puedes ayudarle a este hombre, ¿por qué no lo curas? Tú que tienes poderes. Y San Antonio, inspirado por el Espíritu Santo, percibió que era una mentira, que era un invento del tipo. Entonces le siguió la corriente. Ah, sí, a ver, fulanito, ven aquí, entonces, en el nombre de Jesucristo, no sé qué tal, y de una fórmula, le dio una bendición, listo, ya estás curado, ya puedes ver. Y ahí el hombre se quita las vendas, y cuando se quita las vendas, no tenía ojos. O sea, el hombre él estaba haciendo el papel de que era ciego, pero no era ciego y tenía ojos, sí, y veía, claro, y todo. Se quita la venda y el tipo sin ojos, con los dos huecos. Por aquí. Burlarse de Dios, ¿no? Por burlarse de Dios, quedó ciego de verdad y sin ojos. Algo pasó así en Lourdes, ¿no? Igualito, se fue a burlar a unas personas, fue a bañarse en Lourdes y en vez de quedarse virando, quedó ciego. Impresionante. Uh-huh. Y ahí los dos, tanto el teatrero, el fantoche, y el otro, el hereje, viendo el prodigio, se arrepintieron, pidieron perdón, San Antonio le da otra bendición y recuperó los ojos. O sea, hizo 2 milagros. Y hubo otro parecido. Ahí se convirtieron a las malas, pero se convirtieron. Claro. Y otro parecido, él iba caminando de un pueblo para otro y vio que pasó una carreta, era un camino muy largo y le faltaba mucho y estaba atrasado. Entonces le pidió al hombre de la carreta que por favor lo llevara, si no lo podía montarlo en su carreta y llevarlo. Y el tipo ese era una de esas sectas, no quería la iglesia, era enemigo de la iglesia. Entonces, como vio que era un sacerdote, le dijo, no, yo no puedo llevarlo porque es que aquí atrás llevo un muerto. Y atrás era un empleado del tipo. ¿Qué se hizo el muerto? Que iba ahí acostado. Estaba ya acostado en la carreta, pero estaba vivo, ¿no? Iba acostado, seguramente iba durmiendo ahí. Entonces dijo, no puedo porque aquí atrás llevo un muerto, no puedo llevarlo. Y siguió y lo dejó ahí. Entonces más adelantico fue a despertar al amigo, ¿no? Mira, me burlé de ese cura, Juan, mira, diciendo que me creyó que tú estabas muerto, fulanito. Y va a ver, fulanito estaba muerto. De verdad. Se puso a decir, a mentir de que estaba muerto. Una cosa tan grave, tan fea. Y ahí el hombre vio, al ver la cosa, se devolvió a pedirle perdón a San Antonio y le pide se arrepiente, le pide perdón, San Antonio reza y resucitó al tipo. O sea, lo mató. Lo contrario, hermano Francisco, de lo que nos muestran en lo que hablamos, la herejía blanca, digamos, la herejía que nos dice que los santos no, eran personas como que de esos bobitos, los tontitos, que dejaban que pasaran por encima siempre, etcétera. Aquí, claro que San Antonio era una persona humilde, era una persona que no se manifestaba el orgullo. O sea, si lo atacaban a él porque era feo, pues bueno, decía, yo soy feo, ¿qué va a hacer? Pero en defensa de la fe, en defensa de la Iglesia Católica, en defensa de los principios que él representaba como religioso, como sacerdote de ese momento, tenía que tener esa intransigencia y vemos el apoyo del mismo Dios en ese sentido, porque le acompañaba con los milagros, con la mano, se veía la mano de Dios ahí. Entonces, pues, no sé si tiene más otros milagros en esa línea. O sea, hay unos hechos, no son propiamente milagros, digamos, pero bueno, sí, milagros en otro sentido, pero mostrando cómo él era un hombre con garra, porque es muy cierto eso que usted dice, que el santo es el que solo bondad, dulzura, amor, y nunca toma una actitud enérgica, firme. El completo de la visión del santo. La virtud de la justicia no existe en esa concepción unilateral, digamos. Que Dios es solo bondad y amor y misericordia y se olvida el aspecto justicia de Dios. Y además la justicia, Dios cuando es justo, un santo cuando es justo y un santo cuando es severo, es por el bien de las almas, es por amor. Claro. Un padre de familia cuando castiga al hijo, es por amor al hijo. Para que sea una persona recta. No es por odio, y no debe ser por odio, o sea, no debe ser por una explosión temperamental. Y cuando Dios toma actitudes firmes, como lo ha hecho el diluvio, en fin, en otras ocasiones, es por el bien de las almas, o sea, es por amor.
Dios castiga por amor, para hacerle bien Y San Antonio tiene varios episodios así. Había un famoso... En esa época había toda una lucha entre el emperador del Sacro Imperio, que era el mayor poder civil del momento, y el Papa. Era que el emperador quería nombrar obispos, quería, en fin, inmiscuirse en el gobierno de la Iglesia. De las investiduras. Y eso duró siglos. Y en esa época estaba esa lucha, entonces había un partido dentro de la propia Italia que eran los partidarios del emperador y los partidarios del Papa. Y habían ciudades que eran de un partido, ciudades del otro, habían guerra entre las ciudades y todo. Entonces había un famoso noble general, conde Ezzelino, que era como la mano derecha del emperador en Italia. Y el hombre era un tirano, era un asesino, y entraba a las ciudades de los partidarios del Papa y mataba, robaba, saqueaba, violaba a las mujeres. O sea, era un monstruo, tipo sin ningún tipo de escrúpulos. En fin, era un monstruo, un tirano. Y todo el mundo le tenía pavor, porque tenía ejércitos a su servicio, tenía los ejércitos del emperador, era un militar bien sucedido y en fin, un monstruo. Y ¿quién se iba? Y un día San Antonio se paró en público delante del hombre y le pegó una vaciada, pero una vaciada así, sin pelos en la lengua. Dijo, tú no sabes que en cualquier momento puedes morir, tú vas a tener que presentarle cuentas a Dios, esa cantidad de crímenes y pecados que estás cometiendo, ofendes a Dios, pasas por encima de los derechos de los débiles, en fin, le pegó una increpada tremenda y le dijo, si no paras de cometer esos crímenes, yo voy a invocar la justicia divina para que pare contigo. Entonces todos los soldados del tipo que estaban ahí estaban esperando una señal de él para cortarle la cabeza, porque es lo que hacía con todo el mundo, ¿no? Padrecito aquí atrevido que se levanta a regañar a este hombre que todo el mundo se temblaba delante de él y le tenía pánico. Y el hombre escucha, se arrodilla, empieza a llorar y a pedirle perdón a San Antonio. Y ahí San Antonio, en fin, se va. Le da una bendición, no sé, y se va. Un domador de leones. Sí. Y ahí él le dice a los demás, todo el mundo espantado de ver que esa fiera reaccionó como un corderito. Entonces, bueno, pero todo el mundo se miraba, ¿qué le pasó, no? Y él mismo dice, ustedes se preguntarán por qué yo reaccioné así, pero es que este padre, cuando él habló, yo vi una luz que no era algo natural, y sentí un dolor interno de mis pecados impresionante. La gracia lo tocó. La gracia lo tocó. Pero entonces él le dijo, pero yo a este padrecito le voy a poner una prueba, a ver si lo que él dice es sincero. Mire, entonces ahí escogió unos tesoros que seguramente los había robado en algún lugar, en fin, cogió, no sé, vasos de oro, cosas así valiosas, y se las dio a unos ministros suyos, vayan a visitarlo al convento y dígale que esto lo mando yo de parte mía, es un regalo que le mando de parte mía. Y dice, si él acepta esos regalos, inmediatamente lo matan, porque lo que él dice no es sincero. Y llegaron ellos con los tesoros a regalarle, mira que aquí el Ezzelino te manda estos regalos y tal, y él ahí le dice, no, yo no necesito regalos, yo esto lo hago por amor a Dios, por amor a las almas, que cambie de vida, que se convierta en lo que yo quiero, no quiero nada de eso, no necesito nada de lo que ustedes me están dando. Y ahí vine y le contaba, dije, no, este hombre sí es un santo. Y ahí este hombre cambió, dejó de cometer todos esos excesos. Y hubo otras 2 ocasiones que las resumo porque son muy parecidas, pero... Y si nos está yendo el tiempo. Sí, era con obispos. Sí. Uno llevaba una vida escandalosa, de pecado. Obispos mujer, así. Tenía mujer y bueno. Y el otro no era tan malo, digamos, pero cuento los 2 casos porque son similares. En otro lugar era un obispo que era, digamos, era buena gente, pero era muy mundano, muy vanidoso, le gustaba vestirse con galas y con cosas suntuosas y todo. Pero a los 2, en público, los increpó en la iglesia, delante de todos sus feligreses. Al uno le dijo que llevaba una vida escandalosa, que daba mal ejemplo, al otro le dijo que era un vanidoso, que no sé qué. Y en los 2 casos, los 2 obispos, a escuchar la increpación de él, se arrodillaron delante de él, pidiéndole perdón y pidiéndole su bendición. O sea que hay momentos donde ser severo, ser justo, no quiere decir siempre eso. Hay que ser San Antonio primero para saber en qué momento se hace una cosa así. Pedir la ayuda de Dios. Pero hay momentos donde quizás si le hablara con palabras dulces y blandas, no iba a conseguir la conversión de estos hombres, ¿no? Oiga, hermano Francisco, se nos va el tiempo y tengo una pregunta, una duda que me surge, porque cuando dicen que se me perdió algo, le dicen a la persona, récele a San Antonio de Padua que le va a ayudar. Porque es patrono de las cosas perdidas, parece.
Entonces, ¿por qué es patrono de las cosas perdidas? Bueno, porque hay varios milagros, hay varios milagros por los cuales las personas han encontrado cosas perdidas. Uno que me acuerdo ahorita era un sacristán de una casa franciscana, ya después de muerto él, ya había muerto. Y este sacristán estaba arreglando la custodia donde se pone el Santísimo, y ahí está la parte, esa es la luneta, donde se pone propiamente la hostia consagrada, se expone en la luneta, que es como una media luna, ¿no? Así. Sí. Pero era una luneta preciosa, porque tenía varias piedras preciosas, era de puro oro y era de una custodia muy especial. Y la luneta esa se le perdió, no la encontraba por ningún lado, Y por los indicios, parece que se había caído en una cloaca, se había caído en una cloaca en medio de inmundicias. Y él había ido a buscarla ahí, había revolcado y no había encontrado nada. Entonces, desesperado, no sabía qué hacer, fue y le rezó a San Antonio de Padua, y fue otra vez a la cloaca y encontró la luneta encima de una piedra, así puestecita encima, limpiecita, en medio de toda la inmundicia. O sea, la luneta arriba, así, encima de todo. Entonces encontró el tesoro escondido. Y así hubo otros. Entonces ya saben, si se les perdió algo, ya pedirle a San Antonio de Padua. Bueno, no sé cómo fue ya al final de la vida de él, cómo se propagó, bueno, con todos estos milagros, pero se propagó mundialmente la devoción de él. Y creo que él está incorrupto, o alguna parte de su cuerpo está incorrupta. ¿Se nos puede contar algo de eso? Sí, él, como dije al inicio, él los últimos años de su vida fue a llevar una vida más contemplativa, a escribir los sermones, que la mayoría de los escritos de él son sermones para los distintos tiempos litúrgicos. Y él vivía en un convento en las afueras, cerca de Padua, que es Monte Sampiero, Monte de San Pedro, un pueblo cerca de Padua. Y llevaba una vida como más de recogimiento. Él tenía 36 años, jovencito, murió muy joven. Y por tantas penitencias y una vida tan austera y tantos ayunos que hacía y todo, en fin, empezó a quedar muy debilitado, y en una de esas se desmayó, no tenía más fuerzas. Ahí lo iban a llevar al convento de Nasís, convento de Santa María, pero hay un fraile amigo le dijo: no, vamos aquí a otra casa que tenemos los franciscanos al lado de las Clarisas, en Monte Sampiero se llama el pueblo. Ya había dicho yo, no, Monte Sampiero. Entonces lo llevó a ese convento de la Chela, y ahí, en fin, él ya ahí quedó convaleciente, ahí estuvo unos pocos días, ya vio que eran sus últimos momentos. Acompañó por última vez los salmos penitenciales con todos los monjes en comunidad. Cantó O Gloriosa Domina, es Excelsa Super Sidera. Sí, es un gregoriano un gregoriano muy lindo a Nuestra Señora. Que cantamos mucho nosotros. O Excelsa Señora, que estás por encima de las estrellas, que está en el oficio, creo, ¿no? Sí, no es un himno, sí. A la Virgen, muy lindo. Pero nosotros lo cantamos durante la misa también a veces. Luego estuvo como media hora así que se quedó inmóvil en éxtasis, con el cuerpo así, con el rostro así iluminado. Y cuando volvió en sí, le preguntaron que qué había visto. Dijo: no, yo vi a mi Señor con los ángeles, rodeado de los ángeles, de la Virgen y de San José. O sea, había tenido un éxtasis, ¿no? Estaba ya preparándose para... Y ahí expiró. Y ahí hubo una pelea porque los del pueblito no lo querían dejar llevar a Padua, y los de Padua lo querían llevar para allá. Y estuvo 3 días. En un cierto momento... Los frailes lo escondieron por allá en un sótano, y el pueblo tumbó las puertas, tumbó todo y se metió en el convento porque la gente quería ir a venerarlo y a coger reliquias de él, un pedazo del hábito, y invadieron el convento, pero hay una luz así esplendorosa, paró la multitud que no pudo, entraron al convento pero no pudieron. Y bueno, en fin, el asunto es que tuvo que intervenir el obispo, tuvo que venir el señor feudal del lugar con soldados a poner orden, porque entonces los de Padua queriéndolo llevar, el obispo dijo no, él había manifestado que quería ser enterrado en Padua, en su convento, donde él había vivido en sus últimos tiempos. Entonces ahí ya era una gran procesión, ahí todo el pueblo se calmó. Hicieron una gran procesión por la noche, todos con velitas, la multitud, el pueblo entero, y ahí se dieron varios milagros, varios ciegos, tullidos que tocaban el cajón de él y quedaban curados y tal, y ahí lo enterraron.
Pero entonces ahí construyeron la actual basílica. Pero entonces esa basílica se demoraron, no sé, como más de 20 años construyéndola. Entonces cuando estuvo lista la basílica, 36 años después, 36 fueron los años de vida, sí fueron como 30 años después de muerto, 20 y 30, no recuerdo cuánto, pero llevaba más de 20 años enterrado. Entonces ya lo exhumaron para llevar el cuerpo a la basílica que habían construido ya para él, exclusiva para él. Que hasta hoy en día se puede visitar. ¿Cierto? Hasta hoy en día se puede visitar. Y ahí si el superior, Italia tienen que ir a Padua, ¿no? Ahí ya San Francisco había muerto y el superior era San Buenaventura. Entonces San Buenaventura estuvo presente en esa exhumación del cuerpo. Entonces se abrió la tumba y se encontró el cuerpo, no estaba incorrupto, pero la lengua con la que él había predicado, la lengua estaba incorrupta. Claro, la utilizó para la gloria de Dios. A esa lengua que había sido el martillo de los herejes. El martillo de los herejes, exacto. Y ahí San Buenaventura, emocionado, la tomó en sus manos, ¿no? Y la mostró al público rosadita, o sea, la lengua perfecta. Normal, ¿no? Sí. Y ahí ya lo llevaron a la actual basílica, que es donde está enterrado, ¿no? Bueno, ahí entonces ya saben, visitado en Padua. Conocen esta bella historia. Busquen libros buenos de la historia de San Antonio de Padua para conocer más detalles, porque aquí no sé si tendrá alguna referencia, algún libro interesante que podamos recomendar. Pues hay uno que es como la base de varias biografías de él, que se llama Vida y Milagros de San Antonio de Padua. Sí, ¿y algún autor especial? No tiene un autor especial. Es muy antiguo, a veces pero son anónimos. Muy antiguo, porque hay como 3 fuentes. Esta es una de ellas, que es hay una fuente portuguesa, otra española, y esta es la italiana. La fuente florentina, que es ese Vida y Milagros de San Antonio de Padua. Entonces, ya saben, búsquenlo ahí en Amazon Libros o en Iberlibro, lo encontrarán. Si son devotos, escriban aquí en los comentarios: San Antonio de Padua ruega por nosotros. O si prefieren San Antonio de Lisboa ruega por nosotros, que es el mismo, pero le ponen el origen de diferentes lados. Y bueno, fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Vamos a pedir por cada uno de ustedes en esta última oración. No se olviden de compartir este video, dejar su like para que los motores de búsqueda de YouTube y de los medios de comunicación estos vean que el video le gusta mucho a la gente. Y sobre todo, pues véanse el video completo, ¿no? Esa es la historia completa de San Antonio. Los que no vieron de San Francisco pueden verlo. Y bueno, nos veremos en un próximo podcast. Hermano Francisco, si puede rezar aquí a Nuestra Señora por intercesión de San Antonio de Padua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.